Buen día para todos. Hoy nos encontramos con Helen García. Vamos a hablar un poco sobre su vida y sobre su profesión. Hola Helen, ¿cómo vas? Bien, bien, súper Me alegra contenta. mucho tenerte por aquí, que nos estés acompañando. Entonces, tengo entendido que eres psicóloga y quiero saber cuál fue como tu decisión para querer desempeñarte en esta profesión y cómo ha sido el proceso de esto. Bueno, el hecho de ser psicóloga nació precisamente de la saurología, de querer también saber mucho más cosas, de decir, bueno, esto, de saber de dónde vengo y para dónde voy, pero desde el tema de la ciencia. Entonces, pues me vinculé a estudiar psicología, pero también otra manera o sea, que me llevó allá fue mi hijo. Mi hijo, yo quería saber cuáles eran las etapas de desarrollo, cómo criar a mi hijo, porque yo estaba muy jovencita. Entonces, pues también quería, bueno, eh, cómo es el proceso. Ya estamos metidos en esto, pues quiero hacerlo bien. Entonces, fue, fue también motivación para iniciar con mi carrera como psicóloga. Y, y pues bueno, desafortunadamente se me dieron las cosas y estudié y contenta y bueno, ahí tengo mi hijo, gracias a Dios, muy bien, porque, o sea, la saurología, haciendo un balance entre la psicología y la saurología, pues resulta que la psicología te da todas esas teorías y toda la parte científica y nos enseña cómo es el proceso y qué pasa en tal edad y qué pasa en tal otra, pero la saurología te enseña a vivir, la saurología es práctica. Entonces fue una unión muy chévere porque aprende uno también a hablarle a las personas de una manera distinta, no solo como científica ni como objeto, o sea, no aprender a ver a la gente como objeto, sino más humano y saber que cada uno llevamos un proceso de evolución y que cada uno estamos en su etapa y que tenemos que vivirla, quemarla para poder seguir adelante. Entonces se volvió en un acompañamiento muy bonito para las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar y pues bueno, yo creo que no sería la misma sin la saurología, ¿no? Definitivamente fue algo muy importante un ingrediente muy importante para ejercer mi profesión. ¿Qué es lo que tú dices? Como este es el factor que une a la saurología y a la psicología. Que tú digas como esto, ambas lo manejan o lo trabajan. Definitivamente, pues todas las dos ciencias o las dos ciencias se basan en el ser humano, ¿no? ¿En qué se une? En que buscan las dos mejorar la calidad de vida, mejorar una situación de una persona, ayudar, eso es lo que buscan las dos. Entonces ahí es donde encuentra una esa unión, pero afortunadamente la saurología le da a uno muchas herramientas para aprender a ver las cosas distintas, totalmente distintas. Tú ya no lo vas a ver eh, como anteriormente, ¿sí? Eh, ¿Cómo te explicara eso, no? Normalmente uno piensa que la vida pasan situaciones y uno a veces se queja o dice, ¿por qué me pasa eso? Con la saurología tenemos la respuesta del por qué nos pasa eso. Entonces, entender eso y ayudarle a una persona que entienda eso, pues es genial, porque de ahí ya parte para que la persona tenga herramientas y pueda salir de la situación. Claro, es como manejar esa empatía, ¿no? Entre pues las personas, tanto en la psicología como en la saurología, ¿no? Como que ambas tienen que ver en ponerse a lo mejor en los zapatos del otro, en entender cómo vive el otro.
y cómo son las vivencias de cada uno, ¿no? Así es. Entonces, entender qué es lo que le está pasando, por qué situación es la que está pasando y poderle decir, no, mira, es que entiende que la vida es un proceso y que esto, o sea, lo debes de vivir, pero no te puedes, no es necesario que te quedes ahí, sino ve avanzando, sal de ahí. Y Claro. entonces, genial porque ya es una cosa más práctica. Entonces es un complemento total. La maestra dice, no hay psicólogo más perfecto en la saurología y es verdad, es totalmente cierto. No, pero súper bien que hayas podido unir estas dos ramas, ¿no? Porque pues igual, aparte que se nota que es lo que a ti te gusta y lo que te ayudó como a poder fluir con algunas personas o el poder ayudar a otras personas. Mira qué bonito lo que tú nos mencionabas cuando hiciste tu primer magnetismo, ¿no? Ahí yo creo que también estabas evidenciando un poco la psicología, ¿no? El ponerte en los zapatos de cómo se sentirá esa niña con ese brote, con todo este tema y el querer ayudarla. Es muy bonito. Sí, Bueno, sí. yo quería traer como un poco aquí a la mesa el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha dejado como muchísimas cosas. ¿Qué es lo que tú crees que nos ha dejado la pandemia y cómo las personas lo han afrontado en ciertos aspectos de la vida? Bueno, la pandemia ha sido un aprendizaje en todo sentido grandísimo, ¿no? Eh, tanto positivo como negativo, como todo en la vida, ¿no? Negativo porque, pues, de alguna manera nos llevó a situaciones difíciles, a tener que afrontar duelos en soledad, a tener que mm, de pronto vivir situaciones inesperadas, ese cambio desde que es tan costoso para el ser humano, de volverse a acomodar a una nueva situación. Entonces, pues es, fue algo difícil, pero realmente fueron más las cosas buenas que nos deja la pandemia. ¿Por qué? Porque resulta que aprendimos a valorar muchas cosas que no veíamos, ¿sí? A valorar el hecho de poder salir de la puerta hacia afuera y respirar el aire y poder caminar en la calle. O sea, valorar eso como nada pues en el mundo, yo creo que es algo súper importantísimo que pasó. Eh, el hecho de poder eh, compartir con las personas, ¿sí? Estar solo de pronto, a muchas personas les tocó quedarse solo en su casa o en su apartamento y, ahí sí se empezó a extrañar como a esos seres que, verdad, día a día están ahí acompañándolo, apoyándolo a uno en la vida. El ser humano es un ser social por naturaleza y así muchas personas no quieran ver que es necesario compartir con todos los seres vivos, aprender, experimentar de las demás personas, saber que a través de compartir con esas personas es que aprendemos nosotros también, porque de las vivencias de las demás personas todos aprendemos. Entonces, yo creo que fue lo más bonito que pudo haber dejado la pandemia, eh, el valorar cosas como tan, tan simples, como digo yo, de salir ahí afuera de la puerta y respirar y decir puedo caminar y puedo movilizarme para aquí, para allá, de no sentirse, o mejor, sí, de valor, o sea, fue tanto el encierro que valoramos absolutamente todo eso que teníamos. Entonces ya no nos fijamos que el celular, que el carro, que necesitamos, porque veníamos en una velocidad, mejor dicho, teníamos que tener esa parte económica súper bien como fuera y se nos estaban olvidando las cosas básicas de la vida, que es realmente como ese crecimiento personal y el compartir con las personas. Entonces, me acuerdo tanto de un meme que salió en el mismo Facebook, creo, donde aparecía enjaulados los animalitos, las aves,
y ahorita se cambiaban los papeles, ¿no? Ahora los que estábamos encerrados éramos nosotros y los animalitos por allí, libres, felices, porque nosotros no les habíamos robado ese espacio de ellos. Y entender eso es como decir, oye, hay que hacer esa paz pues con la madre naturaleza y aprender a valorarla y saber que hacemos parte de ella y no somos dueños de ella, sino respetarla. Entonces, pues eso, o sea, me pareció lo más, o sea, el aprendizaje más grande pues. Muy cierto lo que dices, porque yo creo que antes vivíamos un momento en el que solo importaba, no sé, de pronto la tecnología o el tener el mejor carro, el poder hacer cualquier cosa, ¿no? Así sea como salir al centro comercial con mi familia o cualquier otra cosa que de un momento a otro desapareció, ¿no? Y son cosas a las que no les prestamos mucha atención, ¿no? Como que el poder compartir con mi abuela o el poder compartir con una persona que estaba como muy cercana a mí, que llega un momento en el que yo digo, ya no la puedo visitar por miedo a que la pueda contagiar o que pueda pasar alguna otra cosa. Y son cosas que antes no valorábamos, ¿no? Es como el encontrarse consigo mismo, que antes uno decía como, bueno, voy, salgo, hago tal cosa, pero como que a veces uno no se preocupaba por sí mismo, ¿no? El sentirse bien. Y es como el enfrentarse a ese tipo de soledad, digámoslo así, así nos encontremos con alguien alrededor, ¿no? Como que encontrarnos a sí mismos, porque digamos que uno vive en un contexto pues familiar y todo este tema, pero ahí es donde uno se da cuenta que a lo mejor no conocemos mucho a la otra persona. Digamos, en mi familia era como que al principio, bueno, sí, compartíamos, hacíamos cosas y llegó el momento en la pandemia en que, no sé, se presentaba X o Y situación y uno como que me molesta tal cosa, pero son cosas que uno no notaba. Entonces como que entra el mensaje aquí, como que a veces muchas cosas las pasamos como por alto, como que no nos ponemos a pensar por qué pasa esto o por qué no pasa, qué nos molesta, qué no nos molesta. Y es ese mensaje que nos deja de poder compartir con las personas que amamos y empezar a valorar un poco lo que la vida nos brinda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es, es muy claro lo que tú estás diciendo, Luisa, y es que definitivamente, ahí sí como el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, esta fue la oportunidad de darnos cuenta que, y de valorar todo lo que tenemos, que no es solo lo económico, sino son esas personas, esos seres, ese medio, esa naturaleza que nos provee. Entonces, entender eso y nos tocó duro para poder entenderlo, porque definitivamente llevábamos un ritmo tan fuerte que no nos dábamos cuenta de eso. Y yo creo que en algún momento de la vida, sea en este o sea a futuro, yo creo que de igualmente teníamos que pasar por algo similar para aprender como realmente a valorar esto, ¿no? Como que nada más lo que tú mencionabas de los animales, el poderlos ver por las carreteras solas y el decir como son animales, son vida, nos lo brinda pues la naturaleza y son cosas que no se le prestan mucha atención, ¿no? Como digamos los pajaritos que tú veías en las jaulas, ¿cómo se sentirán ellos que son, o sea, que están prácticamente toda su vida ahí, ¿no? Y nosotros enfrentarnos a un mes, 2 meses, 3 meses encerrados en donde era una realidad totalmente diferente el salir al supermercado y no encontrar nada porque todo el mundo estaba desesperado de él, qué va a pasar, cómo va a pasar, ¿sí? Y de vivir como con ese miedo todo el día de si salgo me puedo enfermar, si salgo puedo contagiar a mi familia y el tener como ese cargo de conciencia, ¿no? Como que voy al supermercado por bien de todos nosotros, pero puede que me contagie y llego y contagio al resto, entonces como que eran miles de circunstancias y situaciones a las que uno se enfrentaba que finalmente nos dejaron un aprendizaje a valorar, ¿no? Y a valorar lo que siempre hemos tenido y a lo que casi no le prestamos atención, como el poder salir a caminar, el poder ver un atardecer, el muchas cosas, ¿sí? Que finalmente ahorita es cuando lo empezamos a valorar.
Sí, el inicio de esa pandemia fue un estigma grande, ¿no? Fue grande porque todo el mundo, yo me acuerdo, o sea, eso fue hasta en medio de todo ya a esta altura de la vida, pues lo ve uno como hasta gracioso, porque, o sea, no, en realidad el virus no había llegado acá, pero como fue, no, cerremos todo y hagamos, yo me acuerdo que ese, en marzo que cerraron por esa última semana y yo, Dios mío, abrimos la puerta, no la abrimos, entre y limpiese de una, o sea, una cosa que nos marcó a todos totalmente porque fue súper, súper pues complejo. O sea, estamos libres, podemos andar y cuando menos no, enciérrese y salga usted, pero cuando entre quítese esa ropa, limpie bien esos zapatos ahí, déjenlos a un lado. Entonces, y báñese, porque de pronto nos contagia. Entonces sí, eso fue de pronto un poco mal manejado, diría yo, al inicio, pero bueno, nos tocó, lo vivimos, lo afrontamos, esperamos que hayamos tenido esa toma de conciencia de todo eso tan importante de la vida, para la vida de todos. Importante que hasta salieron deportistas de pandemia, dijimos nosotros acá, porque bueno, como que ahora sí, no valoremos que toca salir al menos a respirar el aire puro, entonces salían a trotar, a montar bici, aquí teníamos unas bicis, entonces aprovechamos a alquilar bicicletas, entonces salieron los ciclistas de pandemia, Sí. pero bueno, eh, en medio de todo, por eso digo que fue algo muy positivo, porque valorar ese aire, esa agua que nos cae en la lluvia, esa toalla que nos secamos para sentirnos bien, la ropa seca, bueno, cosas tan básicas que no vemos muchas veces. El tener la persona que nos pasa el agua panelita caliente cuando tenemos frío, ese detalle, ese amor que no lo percibimos y tener la oportunidad ahorita de tomar esa conciencia, eso fue una oportunidad muy bonita que nos dio Dios, que nos dio la vida y que nos dio esta enfermedad que yo creo que fueron muchas cosas positivas las que nos dejan como personas, como seres humanos. Así es, así es. Pues muy agradecida de verdad con Dios, con ustedes, con la maestra y bueno, espero que no sea la única, la única oportunidad, sino que haya muchas más. Claro que sí, Un abrazo. igualmente.